Hola chicos, este es el segundo intento que tengo tratando de grabar este video. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, estoy muy contenta porque estoy otra vez aquí grabando un video y grabando un episodio para el podcast y no sé, bueno, ya aprovechando que estamos aquí me da mucho gusto que esté teniendo recibimiento en YouTube porque miren, yo me subestimé, yo pensé que iba a tener como solo una vista o tres vistas, pero he tenido unas 20 vistas aproximadamente y la verdad son 20 vistas que son para mí son excelentes, así que pues muchas gracias chicos, me gustó mucho ver que hay personas que sí les gustó la idea de tener el podcast en YouTube. Y pues nada, me hace más feliz que... Ay, perdón, dejen apagar las notificaciones de mi teléfono. Nada más me hace más feliz. Nada me hace más feliz que compartir cosas que a mí me gustan con el resto del mundo, con el resto de las personas. Miren, para los que me están viendo en video en YouTube, van a ver que traigo como un topcito, así como que muy colegiala asiática, ¿cómo les digo? Em, Muy pronunciado, muy prominente. em, ¿Qué más les puedo decir? Con mucho estilo, con algún que otro patrón coqueto. Así que igual, les daré más información más adelante porque planeo venderlo. Este estará a la venta, así que me lo puse para literal vendérselos aquí mismo en el podcast. Eh, Miren, creo que, bueno, tengo público de otros países, así que si me están escuchando de México, para los que viven o residen en Tijuana o Rosarito también, ¿por qué no? Este top va a estar a la venta, ¿ok? Porque estoy haciendo limpia de closet, porque ya necesito ya depurar muchas cosas de aquí que tengo en mi casa, sobre todo ropa. Tengo mucha ropa y necesito ya irla sacando poco a poquito y qué mejor que haciéndole promoción, ¿verdad? También. Em, y no sé, bueno, este top que tengo viene en conjunto con una falda del mismo patrón y la verdad está muy bonito, está muy cute, está muy kawaii, está muy asiático, está muy oni-chan. Así que pues para quien le interese va a estar próximamente en mi página de Insta que estoy como Meno Bazar. Así que ahí para que lo chequen. Le estoy haciendo fotitos literales, estoy tomando fotos, me estoy tomando a mí fotos con la ropa para que sea un poquito más atractivo y para que vean cómo queda al final, ¿no? Cómo queda puesto. Así que si están viendo mi look en YouTube con esta blusita y les gustó, pues ya saben a dónde dirigirse porque va a estar en venta próximamente. No solo el top, sino el conjunto entero. Después de esa pequeña pausa publicitaria a mí misma, pues, hola chicos, pues vamos a hablar, ¿no? De un tema que, miren, yo nunca sé cómo les voy a poner de título a los episodios hasta que ya estoy subiendo el episodio. Así que probablemente le voy a poner algo así de que la presión de ser perfecta o algo así. Porque, bueno, ustedes en este punto ya saben cómo se llama, ¿no? Pero sí, sí, el tema de hoy es la perfección o la presión de ser perfecta o perfecto, ¿no? Perfectos. Em, la presión de ser perfecta, yo creo que, bueno, no creo, ¿verdad? Al final resulta ser no tanto como enfermedad mental, sino como un rasgo de la personalidad, ¿no? Que uno que otro podemos tener. ¿Por qué les quiero hablar sobre este tema? Porque yo me siento muy identificada con ello, ¿no? Porque yo pasé casi toda mi vida y la mayor parte de mi eh, adolescencia y joven adultez me preocupaba mucho, pasaba mucho tiempo.
pensando en ser, entre comillas, la mejor versión de mí, que se traduce a querer ser perfecta, ¿no? Pero no querer ser perfecta como para mí, sino para los demás, como para llenar una expectativa que no es tanto que se me haya impuesto, que sí, ¿no? Que viene, que el querer ser perfecta viene desde que alguien impuso el que tenía que ser perfecta. Pero yo sé que aparte de eso, venía sobre la necesidad de agradar o de querer agradar a los demás, ¿no? Oigan, voy a hacer una pequeña pausa. Denme un minutito porque estoy tratando de cachar un una tipo como blusita que una amiga está vendiendo, pero todavía no la publica y estoy esperando a que salga esa publicación. Pero bueno, la cuenta de mi amiga que vende ropa se llama Leteo Bazar. Eh, bueno, perdón. Igual, si me llega otra notificación, voy a tener que hacer otra pausita. Yo sé que estábamos ya entretenidos en la plática, pero tendré que hacer otra pausa para checar si ya lo publicó y ofertar, ¿ok? Perdón, pero es necesario. Y como no tenía otro tiempo, bueno, les estoy dando muchas explicaciones. Probablemente ustedes no quieren escuchar eso, pero bueno. El chiste es de que voy a hacer esa pausa, ¿ok? Si les molesta, lo siento, adelántenle al video porque yo no hago cortes en los podcasts, así que, bueno, pues vámonos de corrido, ¿no? Pues, sí, la presión de ser perfecta fue, bueno, regularmente es impuesta por alguien, ¿no? Por la crianza, por el entorno en el que uno crece, por una persona en específica, tal vez. Por la sociedad, pero al final todo eso viene de la inseguridad. Viene de la inseguridad de no creer tampoco en uno mismo, porque en sí el querer ser perfecto o la necesidad que uno tiene, la necesidad que uno tiene o la presión que uno tiene al querer llegar a esa perfección es porque inconscientemente buscamos la aprobación de los demás, ¿no? Buscamos ser suficientes para los demás, llenar las expectativas, ¿no? Pero ¿por qué no nos preocupamos como por llenar nuestras propias expectativas? Para mí, cuando era más chica, era un desgaste emocional completamente innecesario, ¿no? Pero también ahorita yo volteo atrás y digo, bueno, me miro con compasión, porque digo, ok, ahorita yo digo, ay, qué tonta, o sea, ¿por qué te esforzabas tanto? ¿Por qué te esforzabas tanto por querer agradar a los demás? ¿O por querer aparentar algo que no eres? O que probablemente sí eres, ¿no? Pero no así. Y al mismo tiempo también vuelto atrás y me veo con compasión y digo, bueno, también pues eras joven, aún no sabías quién eras, aún no sabías qué era lo que te gustaba, qué era lo que querías. Por eso era tan fácil seguir las expectativas de los demás porque yo ni siquiera sabía qué era lo que yo quería para mí, ¿no? Entonces yo seguía las metas y objetivos que los demás esperaban de mí y yo no seguía o ni siquiera me ponía a mí metas o propósitos porque estaba más concentrada en cumplir esas metas o eso que los demás esperaban que yo lograra o que hiciera, ¿no? Al final, sí, o sea, ¿quién nace con autoestima, no? O sea, la autoestima yo siento que es algo que uno va no creando, pero reforzando, ¿no? Y a mí me costó así, o sea, yo lo fui construyendo poco a poco, ¿no? Pero claro, o sea, yo no tenía autoestima y menos cuando uno está adolescente, ¿no? Aunque yo siento que para mí esta como necesidad o esta presión de querer ser perfecta comenzó
todavía desde más joven, no solo en la adolescencia, sino también desde más joven. Conmigo empezó, yo puedo pensar que a lo mejor desde niña, tal vez estando en la primaria, tal vez como tengo 2 hermanos más, a lo mejor también empezó ahí, ¿no? Como un ambiente competitivo, ¿no? O sea, que no haya sido solo como yo, sino que mi alrededor me formó, ¿no? Em, obviamente, probablemente no tenía la suficiente autoestima, ¿no? Y también como que no me culpo, era una niña. Pero yo puedo pensar que este problema, entre comillas, no sé si, bueno, llega a ser problemático, ¿no? Pero no sé si sería correcto llamarlo en este momento como que eso era un problema, ¿no? Esta situación mía de yo querer, de yo estar constantemente en la búsqueda de la perfección, yo analizándolo y no quiero echarle la culpa a mi mamá porque mi mamá empezó bueno, mi mamá creyó que esto era lo mejor para nosotros, ¿no? Yo siento que parte de esta situación en la que yo me encontré era porque mi mamá me exigía que fuera la mejor, que fuera la mejor en calificaciones, en las clases, que fuéramos las más inteligentes. Pero mi mamá tenía un propósito para ello, ¿no? Mi mamá quería que fuéramos a las mejores escuelas, que consiguiéramos una buena carrera, un buen trabajo, que tuviéramos las mejores oportunidades y que fuera gracias a nuestras buenas calificaciones y a nuestro esfuerzo académico, ¿no? Y esto, quieran o no, generó demasiada presión en nosotros. Yo me acuerdo que mi hermana mayor, Frida, ella se ponía muy nerviosa cada vez que iba a tener un examen. Ella se ponía nerviosa, lloraba, no podía comer, le dolía el estómago, o sea, de solo siquiera pensar en que iba a tener examen. Oigan, pausa, ya lo publicó, ¿ok? Me van a ver ofertando, ¿ok? Esperen. Ok, a ver, esperen. No, es XL y yo soy S o XS. Ya valió. No me va a quedar, me va a quedar grandísimo. Y es que de aquí, de la cintura, tiene un lazo, lo podría amarrar, pero de aquí es donde va a quedar así súper flojo. ¡Ay! Pésimo, pésimo. A lo mejor ni siquiera era para mí. Sí, lo más probable es que no era para mí. Qué chafa. Bueno, ahí siento que me vi muy chafa, ¿no? Como que siento que hay personas que se preocupan como por encontrar cosas de su talla y yo, ay, sí, ay, no, qué terrible ser delgada, ay, no. La verdad me vi muy tonta. Pero pues hay un poco de verdad en ello, la verdad. Muchas veces no encuentro cosas porque hay más en talla L o M y en S o XS casi no hay. Pero no es mi culpa haber contraído un virus llamado mononucleosis que hizo que bajara 10 kilos y que todavía me mantuviera en ese peso y que ya no pueda subir. Bueno, les di información extra. Después les cuento eso. ¿En qué estábamos? Ok, mi mamá me exigía que sacara buenas calificaciones, ¿no? Que sacara siempre 10, que sacara siempre el primer lugar. No sé si recuerdan, pero cuando uno estaba como que en la primaria o en la secundaria, uno sacaba lugar, ¿no? Primero, segundo, tercero, mención honorífica. Y yo tenía que sacar sí o sí, tenía que sacar primer lugar. Igual mis hermanos, o sea, igual ellos también. Les digo que mi hermana se ponía muy nerviosa cada vez que tenía examen porque era como que tengo que sacar 10, o sea, tengo que sacar todo bien, o sea, porque no hay otra opción. Es sacar 10 o mi mamá se va a enojar o
o voy a ser tonta y alguien va a ser mejor que yo. Y yo creo que no era tanto como que el miedo a mi mamá, porque mi mamá no nos hacía nada, solo decía como que, así que Abraham sacó primer lugar. ¿Y tú? Segundo. ¡Wow! 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 Vaya. Y uno se quedaba así de que, pero ma, pues es que hice lo mejor que pude. No. No hiciste lo suficiente. Es que mi mamá, o sea, es la verdad, miren. Yo amo a mi mamá y mi mami me ama. O sea, yo sé que si escucha esto se va a acordar, pero miren, ahorita yo les voy a decir la razón detrás del por qué mi mamá también como que nos exigía ese tipo de empeño académico. Total que igual mi hermana era de que ya no era como tanto como porque mi mamá se fuera a enojar, sino como porque uno se sentía tonto. O sea, de que, ¿cómo es que no pude sacar primer lugar? ¿Cómo es que quedé en segundo? O sea, ¿estoy tonto? ¿Estoy tonta? ¿O qué? ¿O por qué saqué segundo? O sea, y segundo era de que, o sea, excelente, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Que segundo lugar sigue estando bien. Igual si no hubiera sacado ningún lugar, hubiera estado bien mientras hubiera estado con buenas calificaciones, ¿no? Pero a nosotros o sea, no cabía a nosotros sacar un 9. O sea, era puro 10. Y no les miento, yo tengo puros diplomas así de mi desempeño académico. Pero sí, nosotros teníamos la presión de, o sea, no solo complacer a mi mamá, sino de también la presión como la competitividad, con nuestros compañeros, de que uno no quiere verse tonto, uno no quiere sentirse inferior al otro. Y pues ahí está, ¿no? Otros tintes de baja autoestima. Y yo siento que parte de esa búsqueda de la perfección viene también desde ahí, porque mi mamá nos inculcaba eso, que teníamos que ser los mejores siempre, que no había otra opción, o sea, era ser el mejor o no. Y ya, y si salíamos en segundo lugar, no era tampoco discutible, era como que, pues ahí la que quedaste mal eres tú, o sea, te ganó. Mira, Abraham, allá, con su primer lugar, te ganó. ¿Qué sientes? Así, yo lo estoy, o sea, como que poniendo acá en modo villano, ¿no? Pero así se sentía, y quieran o no, se sentía un poco humillante, ¿no? Pero ahora va al lado de mi mamá. Yo ahorita veo y comprendo a mi mamá y entiendo porque mi mamá, tuvo una vida muy difícil. Mi mamá es la típica, bueno, no la típica, ¿no? Pero es los papás, es la mamá que te dice que yo crucé 3 hectáreas de cerro. No sé si se diga siquiera bien eso, ¿no? 3 hectáreas de cerro. Yo crucé 3 hectáreas de cerro para poder llegar a la escuela y crucé, vientos despiadados, infernales, desiertos y así, ¿no? Pues mi mamá era así. O sea, literal, tuvo una vida difícil y no fue cuento, ¿no? O sea, sí fue real. O sea, ella solita fue a inscribirse a la primaria porque ella quería aprender. O sea, ella solita aprendió a leer. O sea, mi mamá ha hecho lo imposible por ser la persona inteligente que es ahora, ¿no? Y por lo mismo de que ella no tuvo las mismas oportunidades que nosotros, ella dijo, yo le voy a dar a mis hijos la vida que yo no tuve, o yo voy a tratar de que mis hijos se creen una vida a la cual yo no tuve acceso. Entonces, yo no la puedo culpar porque para mi mamá era eso, o sea, la respuesta era eso, o sea, ser el mejor
sacar buenas calificaciones, porque todo era como un efecto cadena, ¿no? Si sacas mejores calificaciones, te vas a graduar de la primaria bien, vas a entrar a una secundaria bien, y si te gradúas de la secundaria con honores y primer lugar y buenas calificaciones, vas a entrar a una preparatoria bien. Que en mi caso, o sea, yo tenía la presión de igual sacar súper buenas calificaciones en la secundaria porque yo quería entrar a la Lázaro, a la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, a la PFLC. Y la verdad, la Lázaro es de que no hay cupo. O sea, tienes que tener súper buenas calificaciones o vivir súper cerca o haber estudiado en la Poli, que es la secundaria que está literal pegada a la Lázaro, para que siquiera fueras considerado. Las fichas se acababan en segundos. Entonces, el que tú tuvieras una muy buena calificación de la secundaria te iba a dar puntos extras, o sea, te iba a ayudar a tener un pie dentro. Y si no hubiera sido por esa presión de mi mamá, yo sé que yo no hubiera estado en la preparatoria que yo quise, porque yo les juro que yo soñaba con estudiar en esa preparatoria, porque la Lázaro, no sé si ustedes sepan, pero esa preparatoria tiene alberca. Y ya, es todo, es solo por eso. Ni una sola vez me metí a la mendiga alberca. Pero bueno, el chiste es de que yo quería estudiar en la Lázaro porque sí tenía alberca, tenía como 3 cafeterías, tenía así su propio literal café, así como café, pues, ¿saben? O sea, tenía un de volada. O sea, tenía un café de volada ahí en la escuela. O sea, yo decía, ¿what? O sea, escuela pública que tiene una alberca, que tiene 3 cafeterías, que tiene un de volada, que tiene un gimnasio, que tiene miles y miles de talleres de actuación, de teatro, que tiene teatro, por cierto, que tiene un auditorio. O sea, yo no sé, o sea, para mí era el sueño literal adolescente. Para mí era High School Musical sin la música y sin Troy. Bueno, había un Troy, pero que no era Troy, porque yo no pude vivir mi sueño de High School Musical con él, ¿ok? Pero era como el estereotipo de Troy para mí. Y se los voy a decir porque ya no tengo vergüenza. En ese entonces a mí me encantaba. Yo estaba así de que, no sé si ustedes recuerden que hubo un tiempo una banda que estuvo ahí medio famosilla, ¿no? Y se llama Lyle. Y yo conocí a los chicos y yo ahí como que torreaba con ellos, ¿no? Y todo. Pero a mí me gustaba me gustaba Manny. Y yo lo conocí el día que me inscribí a la prepa. Que fui a las inscripciones y todo el show. Y yo así, de que me gustó. Me enamoré y luego más porque yo canto, él cantaba y yo decía, ¿what? ¿Acaso we're breaking free? Y para mí, la verdad, no les voy a mentir, o sea, yo idealicé mi etapa de la adolescencia, la prepa, así que nuevamente, si no hubiera sido por mi mamá, si no hubiera sido porque mi mamá me impulsó a eso, a obtener buenas calificaciones, yo no hubiera podido vivir mi etapa de la prepa así, ¿saben? O sea, yo amaba ir a la escuela. Yo de repente dije, wow, yo amo ir a la escuela porque se sentía como un sueño literal, se sentía como el sueño de todo adolescente ir a una prepa bien, socializar, tener muchos amigos, ver a los de americano, los talleres, o sea, era literal de película, o sea, y honestamente, o sea, sí, tuve mucha presión, o sea, sobre tener buenas calificaciones y todo, pero ahí valió la pena, ahí fue cuando yo dije, hoy sí, valió la pena todas las regañadas y la presión de mi mamá, que obvio, o sea, todo en exceso es malo, ¿no? Pero mi mamá logró su cometido. Y porque después ella me decía, ves, es que si no hubieras sacado buenas calificaciones, o sea, no hubieras podido estar aquí. Y genuinamente es cierto, o sea, yo tengo una primas que... Tengo una prima que quiere entrar a la Lázaro y que literal, o sea, tiene que esforzarse súper acá con las calificaciones porque si no, pues dudo que vaya a quedar, ¿no? No es por ser sangrona, pero es la realidad. Así fue mi realidad, o sea, y yo por eso me esforcé mucho. Y gracias a mi mamá.
Este, y tengo otra prima que no quedó por lo mismo, o sea, de que es muy picky, es muy picky la prepa. Pero bueno, yo por eso recuerdo que mi situación de en busca de la perfección se originó, o bueno, se fue creando en base a mi entorno, en base a mi entorno, que podría decir un poco estricto, este, algo así, porque pues mi mamá nos crió así. Em, Muchas de estas veces, cuando yo no llenaba como las expectativas, ya sea por calificaciones o así, yo siempre terminaba con la pregunta de, ¿y cuándo será suficiente lo que hago, no? O sea, ¿cuándo? Y aquí, bueno, ya en esta situación yo puedo decir, bueno, aquí yo vi los resultados de esa presión, ¿no? O sea, pude entrar a una buena escuela, ¿no? Pero no todo se resumía como a la parte académica, a la parte de las escuelas, ¿no? O sea, también era como, puede que de ahí se haya originado o de ahí se haya, empezado a crear, pero no solo era la escuela, sino también era como la vestimenta, era como el ser todavía mejor que mis hermanos, o sea, ya no era con mis compañeros de la escuela, sino también con mis hermanos, de que quién era mejor, quién era más inteligente, quién era menos dramático, quién era menos exagerado. em, y uno terminaba comparándose también, ¿no? Perdonen. Ay, me entró el sueño y empecé a bostezar un montón, perdón. Este, sí, uno comenzaba a sentir este sentimiento o sea, ay, perdón, me distraje. Uno comenzaba a tener este raro sentimiento de, de que sí, yo busco ser perfecta, pero no lo busco en los demás. O sea, yo no espero que los demás sean perfectos, ¿no? O sea, los demás cada quien con su vida, pero yo, o sea, yo debo de ser perfecta. Yo debo de ser la mejor versión de mí, pero no la mejor versión que yo creo que es la mejor, sino lo que los demás creen que es lo mejor, ¿no? Entonces, em, es lo raro, ¿no? Porque yo sé que si yo vería estas actitudes en un amigo o en mi hermano o en mis hermanos, yo diría como, oye, relájate, no es para tanto, ¿no? O sea, no es para tanto, no trates de agradarle o de caerle bien a los demás, o sea, porque las personas siempre van a tener algo de qué hablar, ¿no? O sea, yo le diría eso a un amigo, yo le diría eso a un ser querido. Sin embargo, es raro, ¿no? O sea, que eso no me lo digo a mí, o sea, no me lo decía a mí misma. O sea, yo me preocupaba más yo me preocuparía antes por ayudar a una persona que la veo en esta situación que a mí misma. O sea, porque para mí es como que no, o sea, no, amigo, tú tranquilo, tú no te preocupes. Pero yo es como que, no, oye, pero no te hablo a ti, o sea, tú síguele. Así, casi, casi. Este, em, no sé, yo muchas veces, y ya les digo, fuera de la parte académica, fuera de la parte escolar, yo me esforzaba con la esperanza de yo estar completa, de yo por fin ser suficiente, ¿no? Pero esto de esforzarme era sentir todo el tiempo que tenía que demostrarle algo a alguien, ¿no? Y me creaba un agotamiento así como que enorme porque el perfeccionismo vive del miedo a equivocarnos. Y a mí me daba miedo no
cumplir las expectativas que los demás tenían de mí. Por ejemplo, había veces que una persona me dijo una vez, y espero que mis hermanos no estén escuchando esto porque no quiero que se sientan mal, ¿no? Pero una vez una persona me dijo de que, ay, es que tú eres la más, sensata de tus hermanos, ¿verdad? Y yo así de que nada más me quedé callada de que, pues no sé, ¿verdad? Me dijo, ay, sí, tú eres la más sensata porque, ay, no, ellos como que no sé qué, como diciendo de que estaban perdidos, ¿no? Y yo como, uy, entonces me hizo sentir como que de por sí ya había una comparación con mis hermanos, ¿no? Una comparación completamente innecesaria, ¿no? Pero el hecho de que me dijeran como, ay, es que tú eres la más sensata, tú eres la que piensa más, tú eres la que reflexiona más, es como la presión ya está de entonces seguir manteniendo esa imagen, ¿no? De que, ¿qué vieron en mí? Que piensan eso. Y si lo vieron, entonces tengo que mantenerlo para que no cambien esa idea que tienen de mí. Y sobre todo cuando me dicen algo bueno, ¿no? Entre comillas, porque pues al mismo tiempo en ese statement están tirándole a mis hermanos, ¿no? Pero bueno, el chiste es de que al momento que me dijeron eso, yo lo tomé como, ay, alguien ve algo bueno en mí. Alguien ve algo bueno en mí y yo debo de mantener esa imagen. Porque si en el momento en el que se enteran que no soy como ellos dicen que soy, se va a caer, se va a caer el teatro, ¿no? Se va a caer la función. Entonces yo dije, no, o sea, ok, dice que soy sensata, que yo soy la más sensata de todos, que yo soy la más trabajadora de ellos. Entonces tengo que mantenerlo y esforzarme por mantener esa idea que tienen de mí. Y probablemente sí, ¿no? Probablemente yo sí era la más sensata, pero ahora ya no era solo que fuera, sino que tenía que hacerlo ver, hacerlo notar, ¿no? Y les digo, entonces era un agotamiento completamente innecesario, porque entonces ya todo el día o todo el tiempo estaba tratando de mantener esa imagen. O sea, cuando les digo, o sea, puede que ni siquiera era una imagen, puede que sí soy la más sensata de mis hermanos, ¿no? Fin, y ya. O sea, es una cualidad y ya. Pero yo lo tomé como tengo que ser esa persona todo el tiempo. O sea, lo forzaba. Ay, perdón. Como que no sé qué ruido salió de mi garganta. A ver si se escuchó, ya después me daré cuenta. Pero como que estoy tragando aire y como que erupté, pero sin eruptar. Bueno, ay, perdonen. El chiste es de que ya se me fue la idea que les iba a decir. Se me olvidó, dejen recapitulo. Así que puede que que yo sí haya sido sensata, ¿no? Puede que yo soy sensata, pero el hecho de que alguien me diga como que lo soy, entonces me empuja a mí a tener que forzar esa cualidad en lugar de que salga completamente orgánica de mí. Y eso es donde viene el desgaste. Ahí es donde viene el cansancio emocional también, porque es estar tratando ya de ser esa cualidad, ¿no? De tener esa cualidad, no solo de que salga así genuinamente. Y suele ser también como un ciclo vicioso, ¿no? Es como si fuera una apuesta. Uno cada vez va apostando por ser la mejor versión, por ser cada vez mejor, ¿no? Sí, o sea, es como un ciclo vicioso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, aun cuando ya lograba algo, terminaba preguntándome como, bueno, ok, primero, ¿qué hice mal? ¿Y en qué puedo mejorar? ¿O qué pude haber hecho mejor? Y si ya logré esto, ¿qué más puedo hacer, no? O sea, es como que, ok, ya vi que soy capaz de hacer esto, ahora, ¿de qué otra cosa también soy capaz? Pero no en el enfoque de querer ser buena o como querer
ser como una mejor versión de mí, sino de querer demostrar que hice todo eso, ¿saben? Ay, no sé si me explico. O sea, como que en lugar de yo esforzarme y estar como en una competencia conmigo misma de tratar de mejorar como persona, yo decía, ¿qué otra cosa puedo? Ok, ya hice todo esto. ¿Qué otra cosa puedo hacer para que los demás digan, wow, hizo todo eso? ¿Saben? No sé si ya me di a entender. A entender, perdón. Después de todas esas cosas que yo había logrado, sentía que no me llenaban, que al final era como, ay, pues no es para tanto. X. Y no es que no era para tanto, pero sentía eso porque no eran cosas que yo de verdad quería lograr. No eran cosas que yo de verdad quería realizar, ¿no? No eran metas que yo me impuse, eran metas que yo pensé que a los demás les iba a agradar el ver que yo las cumplí, ¿saben? O sea, porque en muchas ocasiones no eran como que objetivos o metas que se me impusieron, o sea, por una tercera persona, sino que yo hacía esas cosas porque pensaba que era lo que los demás esperaban que hiciera. Espero no estarlos revolviendo porque siento que tengo una idea, pero no sé cómo decirla, ¿no? Esas cosas, no me llenaban porque muchas veces era como, o sea, yo decía, no era para tanto, pero porque no eran objetivos no eran metas que yo quería cumplir personalmente, eran metas que yo pensaba que los demás me iban a ver bien por haberlas cumplido, por haberlo hecho. Por ejemplo, esto va a sonar súper raro, ¿no? Pero con mi título, obviamente sí, ya al final sí me quería graduar, sí me quería titular y todo, pero cuando me titulé fue como que, ay, qué bueno, ya, o sea, ya, ay, ya, qué bueno que me quité eso de encima, así literal. Para mí fue así, en lugar de decir, wow, o sea, es que logré, o sea, literal, hacer una tesis, logré salir de una carrera, estudiar, aprender, que el fruto de mis estudios haya dado, fruto, bueno, que haya funcionado de algo haberme titulado, ¿no? Y en cambio no, en cambio para mí fue como que, ay, qué bueno, ya terminamos con todo esto, fin. Pero era porque yo lo estaba haciendo más que nada como para complacer a mis papás, porque ellos merecían un título, no porque yo quisiera graduarme, ¿no? Es un ejemplo medio raro porque ahorita ya pienso que qué bueno, que bueno que me titulé porque es un peso menos encima, ¿no? Pero, mira, o sea, bueno, miren, o sea, justamente acabo de decir eso, ¿no? O sea, de que es un peso menos de encima, o sea, como si fuera presión, o sea, como si hubiera sido presión, o sea, literal no era algo que yo quería, sino que algo que sentía que me iba a hacer sentir mejor de alguna forma, iba a ser un peso menos, pero el hecho de hablar de hablar con la palabra es un peso menos, implica que es algo malo, ¿no? O sea, que era algo malo, que me libré de ello. Pero pues es que sí, o sea, yo no me quería titular, o sea, más bien ni siquiera pensaba que era necesario que uno se tenía que titular de la carrera de cine. Y ahorita digo, qué bueno, muy bien. Pero mis papás sí, o sea, merecían su título y, o sea, es completamente lógico que yo no haya sentido lo mismo que ellos sintieron al recibir el título, ¿no? Después de las cosas que yo había logrado sentía que no me llenaban porque pues no eran para tanto, no como pues esto, como cuando compré un carro también, sentía que no, que fue como que, ay pues sí, ya tengo que moverme, ya no es para tanto, así, o sea, yo sentía eso, ¿no? Cuando es como que, hey, es tu primer carro, o sea, ya vas a poder ir a donde tú quieras, wow. Y en cambio yo fue como que ya, pues, es un carro, ya. Ay, así. Pero, oye, o sea, no cualquiera se puede comprar un carro, no cualquiera puede comprar su primer carro, ¿no?
Y era más que nada porque yo lo compré porque no era porque lo quisiera como tal, sino porque lo vi como una obligación o una necesidad ya. Y eso es otro ejemplo, ¿no? Que también como que puedo dar en sí. Em, Tal vez yo sentía que esas metas no me llenaban porque pues no eran metas que yo me puse, sino que metas que se me asignaron o que yo misma me asigné creyendo que de esa manera yo iba a llenar las expectativas de los demás, ¿no? Y, y pues esto pues era parte del complacer, ¿no? A los demás, de tratar de probarme frente al resto, ¿no? Pero pues ahí es cuando pierde sentido porque entonces estás poniéndote metas y objetivos, pero para eso, para complacer a alguien más y al final uno va, o sea, yo iba perdiendo el sentido de mí misma, de que, ¿por qué haces esas cosas para los demás cuando al final debería de ser para ti? Perdonen. Cuando nunca te sientes lo suficientemente bien a los ojos de los demás, es difícil de desarrollar un fuerte sentido, ¿no? De ti mismo porque buscas constantemente que la otra lo apruebe o que la otra persona te dé valor, cuando el valor en realidad está en uno mismo, ¿no? O sea, el valor yace en el significado que le da uno mismo a las cosas que nos gusta hacer, a las cosas a las metas que nos ponemos. Porque sí, o sea, el valor, pues a eso vamos, ¿no? A la autoestima, o sea, el valor que nosotros nos damos a nosotros mismos va de la mano con lo de la autoestima. O sea, si nosotros estamos buscando constantemente a que los demás nos validen, entonces quiere decir que es porque no nos sentimos bien, no nos sentimos seguros de nosotros mismos, tenemos la autoestima baja, estamos constantemente buscando que alguien nos diga cuál es nuestro valor, cuando en realidad uno debería de ponerlo uno mismo, ¿no? Ay, lo dije mal, todo al revés, pero bueno. Y como les digo, muchas de estas veces el perfeccionismo se debe a que uno crece como en ambientes estrictos, en ambientes con críticas excesivas también, como, ay, no seas exagerada, no seas dramática, ay, es que tu hermana es muy chillona. Entonces, si están constantemente criticando actitudes de uno de nosotros, entonces yo voy a tratar de no caer en esas mismas actitudes de las cuales ya fueron criticadas, porque yo no quiero que se me critique a mí. Entonces, ¿saben? Y bueno, parte de otro ejemplo. Perdonen si ya estoy diciendo las palabras medio raras, pero es que de la nada me pegó mucho sueño y como mi hora de sueño ya pasó. yo me duermo como a las 10 y ya son las 11:41. Antes era una persona que me desvelaba como hasta las 3 de la mañana y ahorita ya ni puedo, ¿verdad? Pero bueno. Otro ejemplo que les puedo dar es también yo dejé de llorar mucho tiempo. Yo no lloraba, yo trataba de no mostrar ningún sentimiento, ninguna emoción, porque me daba mucha pena llorar frente a mis papás, por lo mismo de que ellos también crecieron en el ambiente de si muestras debilidad, si te muestras vulnerable, es porque eres una persona exagerada, es porque eres una persona dramática. Pero esto no solo viene de mis papás, sino de los papás de mis papás, de los hermanos de mis papás. O sea, es todo un rollo así como que generacional. Así que no solo viene de mis papás, ¿ok? Sí, el uno llorar o el mostrarse vulnerable o emocional era el equivalente a ser débil, a ser una persona frágil. Entonces, yo al no querer ser criticada por esas mismas actitudes, yo
optaba por simplemente no hablar de cómo me sentía, yo optaba por no llorar frente a los demás, y si lloraba me iba a encerrar al baño y trataba de así, bueno, sí, los que me vieron, me puse la mano en la boca para hacer como que estaba llorando, pero para simular que no quería que me escucharan, ¿ok? Bueno, eh, yo me iba y me encerraba al baño así y agarraba una toalla y me la ponía en la cara y gritaba. Pero literal, o sea, no gritaba. Ese era el sonido que salía de mi boca. O sea, porque no quería hacer ruido, no quería que escucharan que yo estaba llorando, ¿no? Incluso creo que cuando se murió mi conejo, Philip, le puse Philip por el cantante Philip Phillips, que era uno de mis cantantes favoritos en la prepa. Yo tenía un conejo enorme que se llamaba Philip. Pero bueno, cuando Philip murió, yo... Ay, perdón, ando golpeando el micrófono como si fuera... ¿qué? Como si fueran las pompis de Andrés, así. El chiste es de que cuando... Ay, perdón. Es que siento un pelito en la nariz y como que me lo quiero quitar, pero no. Como que quiero meter el dedo ahí. Pero no les voy a hacer eso. No les voy a dejar esa imagen. ¿O sí? Ay, a ver, esperen. Ok, ya lo hice. Ay, lo sigo sintiendo. Bueno, ok. ¿En qué estábamos? Así, mi conejo Philip, cuando él murió, él era todo para mí. Cuando murió... yo traté, o sea, sí lloré, yo creo que lloré y mi mamá se dio cuenta, pero hasta mi mamá entendió que, bueno, que se murió su animal, se murió su mascota. Y... Perdonen, bostecé otra vez. Y yo trataba de hacer ver que no me importaba la muerte de mi mascota, cuando sí, o sea, yo quería llorar, llorar y llorar y llorar porque soy humana, ¿ok? Pero fíjense hasta qué punto, ¿no? O sea, que ni siquiera yo me permitía pasar por el duelo de la pérdida de mi mascota, porque decía, no, porque si no me van a ver vulnerable y yo tengo que estar bien, yo tengo que ser perfecta, yo no tengo que mostrar emociones. Yo no tengo que mostrarme débil o frágil, o sea, yo tengo que simular que estoy bien, que estoy sana. Aun cuando pues claramente no estaba sana para estar haciendo esas cosas, ¿no? Pero bueno, igual, o sea, yo sí me sentía mal, sí me sentía triste, trataba de solo no contarles mi vida personal a mis amigos y a mi familia, porque para mí era como... Si yo contaba sobre mi vida personal o sobre cómo me sentía, para mí era como que exagerada, ¿no? Y aun cuando, igual que aunque es un poquito irónico, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando me sentía mal, mi mamá o mis papás me decían, ay, ¿y qué tienes? O sea, ¿qué tienes? O sea, ¿por qué no nos dices nada? O sea, ¿por qué no sabemos nada de tu vida? O sea, háblanos. Y pero yo sentía de que, pues sí les hablaba de ello y me iban a juzgar. O sea, era irónico, ¿no? Porque, oye, pues me dices que te cuente, pero al mismo tiempo no te gusta verme vulnerable. Entonces, pues, ¿cuál es la respuesta, no? Pero, miren, ahorita yo chismeo con mis papás y hablo de mi vida personal todo el tiempo, ¿no? Pero porque ellos ya han tenido también su crecimiento, así como todos, ¿no? La gente cambia y ellos, la verdad, tuvieron su súper desarrollo de personaje porque ya no son esa persona que fueron, ¿no? En un entonces. Ahorita ya escuchan, yo llego con chismes o como cómo me siento y escuchan completamente, están completamente abiertos a escuchar y sobre todo a entender, ¿no? La situación. Pero sí, antes pues sí era un poquito difícil como que el tratar de mantener esta imagen de la hermana, la hermana del medio que siempre está al pendiente de su familia, que siempre funge el papel de la psicóloga familiar, que siempre está aconsejándolos y que es la más responsable, que sí, o sea, como que se me empezó a encasillar de esa forma, ¿no? Como que era la hermana más responsable.
era la hermana más, más vivilla, ¿no? Era la hermana así, como que ya empezaba yo a tener este tipo de competitividad con mis hermanos también, ¿no? Yo de alguna u otra forma yo misma me forcé a crecer rápido, o sea, por lo mismo de que yo pensaba que los demás esperaban que yo fuera esa persona, ¿no? Que yo fuera la hermana más atenta a su familia, la hermana así, o sea, así, literal. Entonces, eso me empezó a causar mucho estrés y ansiedad y la verdad, o sea, a mí me fue terrible, o sea, en toda esa etapa, o sea, porque les digo, era un desgaste. También empezaba como así, a ser como consejera de mi papá, de mi mamá, entonces era como que tener también que mantener esa imagen de la hija como reflexiva, la hija mediadora, y ya porque pues si yo hacía algo como correspondiente a mi edad, entonces yo ya estaba siendo una niña, ¿no? Como que yo no me sentía ni lo suficientemente grande para llamarme adulta, ni lo suficientemente chica para llamarme una joven adolescente. Porque yo era una adolescente haciendo cosas de adultos. Sin embargo, al momento de tomarme con seriedad, se me veía como una niña. O sea, era como que me estás dando responsabilidades de adulto, pero no me tratas como uno. Entonces, ¿qué soy? O sea, no soy suficiente para ti, no soy suficiente para ustedes, porque haga lo que haga, me siguen viendo como una niña. O sea, yo estoy aquí resolviéndoles la vida, siendo una adulta, siendo la mamá de mi mamá, siendo la mamá de mi papá, siendo la mamá de mis hermanos. Y aún así, cuando se llega el momento, me siguen tratando como niña. O sea, ¿cómo es que tú me estás dando estas responsabilidades de un adulto funcional y me sigues tratando como niña? Sigues demeritando todo lo que hago porque no soy lo suficientemente mayor. Así se sentía. Y así fue. Hasta después de muchas pláticas y de demostrar que era buena, o sea, pero no demostrarle a los demás, sino demostrarme a mí. Los primeros tintes que tuve sobre el tratar de aceptar la persona que soy y tratar de soltar el perfeccionismo o la perfección, fue cuando yo empecé a experimentar con mi vestimenta. Que ya no estaba solo vistiéndome como, ay, porque así se deben de vestir las mujeres. Así se tienen que vestir con vestidos y todo. Y cuando yo empecé a vestirme con ropa holgada, empecé a vestirme con puros leggings, tenis y un suéter holgado o oversize, fue cuando finalmente yo poco a poco estaba, de alguna manera un poco simbólica, yo estaba soltando el control, ¿saben? Yo estaba soltando la perfección. Comencé a aceptar que así está bien, así como soy, está bien. No tengo que ser perfecta, o sea, para los demás, no tienen que darme ellos el valor. Y fue ahí cuando yo empecé a aceptar que soy humana, que no voy a ser perfecta, que no voy a ser un robot, o sea, que van a haber ocasiones donde me equivoque y está bien y que no debo de temerle, ¿no? Al errar, porque somos humanos, cometemos errores y de ellos aprendemos, ¿no? Uno debe de decidir cuando ya es suficiente, cuando yo soy suficiente. Es la única manera. Uno hace las paces cuando uno acepta que es suficiente, ¿no? Que no eres lo que las demás personas creen que eres. Y también, miren, ya ahorita yo ya estoy aprendiendo a tomar
o bueno, aprendí a tomar las críticas de manera positiva. Y de manera positiva me refiero a escucha la crítica y toma de ahí lo que te necesites, lo que te sirva. Escucha y toma lo que te sirva, y lo que no, solo deséchalo y sigue, da vuelta a la página. Porque al final las críticas es eso, ¿no? A veces vienen con un poco de prejuicios, ¿no? Pero al final uno depura, ¿no? O sea, ok, me estás diciendo esto, yo voy a decidir qué me sirve y que simplemente lo estoy viendo como total prejuicio o como que me estás juzgando. Uno debe de aprender a aceptar las críticas, porque pues la gente habla, o sea, nunca, es lo que dicen, nunca vas a mantener contenta a la gente, o sea, nunca, hagas lo que hagas, siempre va a haber algo, siempre. Es como ahorita como la Hailey Bieber, ¿no? Ya la tienen toda harta la pobre, de que ella haga lo que haga, la gente va a seguir hablando, o sea, ella puede estar, no sé, como el otro día, ella puede estar manejando un carrito de golf y la gente, ja, 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 que ahora anda de chofer. Es como, ¿qué tal si solo quiso manejar? O sea, fin. O sea, ella haga lo que haga, la van a seguir criticando. Y qué horrible, ¿no? Qué feo no poder vivir en paz. Porque siempre va a haber alguien ahí criticando. Y acá es lo mismo, ¿no? Uno acepta las críticas porque es lo último. Y lo último que uno puede hacer, más bien lo único que uno puede hacer para llegar a las paces, ¿no? Con uno mismo. También otro consejo que yo podría dar es el dejar de compararse con los demás y empezar a compararse con uno mismo. Dejar la comparación, ¿no? Pero a veces es mucho, yo considero que es mejor compararse con uno mismo, compararse con la versión de mi yo de hace un año, por ejemplo. Así podría poner un límite de tiempo, ¿no? Yo soy mucho mejor persona, o bueno, no mejor persona, pero soy más funcional que mi yo del año pasado. Porque he crecido, he aprendido. Siempre es mejor estarnos comparando con nosotros mismos, con nuestras antiguas versiones, para ver qué tanto hemos cambiado o qué podríamos mejorar también, porque también yo me puedo comparar con la peor versión de mí y ahora digo, wow, sí hubo un cambio, yo puedo ver ahora que hubo un cambio, ¿no? Perdón, me distraje un poquito con la grabadora de audio, pero bueno. Y finalmente, o sea, hay que poner atención a lo que nos gusta hacer, ¿no? O sea, ¿qué nos gusta hacer? No lo que los demás crean que nos gustaría a nosotros, ¿no? Sino lo que nosotros queremos hacer, qué nos gusta, qué nos hace sentir bien. O sea, al final es cuestión de escucharnos a nosotros, de escucharnos a nosotros mismos. Y dejar de lado lo que los demás dicen de nosotros. Ya no escuchen a los demás, porque al final suena cliché, pero uno es quien está viviendo su propia vida, ¿no? Nadie la vive por ti. Así que, ¿por qué seguir complaciendo a los demás cuando al final quien está viviendo tu vida eres tú? Tú eres la única persona a la que deberías de estar complaciendo, ¿no? Pero bueno, espero les sirva de algo, espero y lo hayan disfrutado. Yo ya me retiro porque ya me dio mucho sueñito, pero quería platicar con ustedes sobre esta reflexión, sobre la búsqueda de la perfección, ¿no? O la presión de querer ser perfecta. Yo, con respecto a la ropa, yo empecé a buscar qué era lo que me hacía sentir cómoda, ¿no? Porque yo me acuerdo que me comparaban mucho con mi hermana, de que, ay, es que tu hermana se viste muy bonito, ay, muy femenina y todo acá. Y yo me vestía con camisas así súper oversize de mi papá y todo el show. Y era como que, ay, deberías de vestirte más como tu hermana. Pero, pues, era algo que ellos esperaban que yo hiciera. Pero al final yo empecé a sentir o a valorar más la comodidad
que la apariencia, ¿no? Y a mí eso me hacía sentir bien. Yo empecé a darle prioridad más a eso. Entonces fue ahí cuando yo empecé a ver tintes míos de yo querer, em, de yo priorizar pues lo que yo quería sobre lo que los demás querían de mí o para mí, ¿no? Y no sé, a lo mejor ustedes pueden identificar esas situaciones pues en su vida, ¿no? Pero bueno, pues con esta reflexión los dejo, ¿no? Espero y se haya dado a entender mis puntos, mis ideas. A veces empiezo a divagar mucho, ¿no? Muchas gracias por acompañarme. Fin de la historia. Ya terminamos aquí. Muchas gracias. Espero encontrarnos en otro video y no está de más que me pueden seguir en mi red social, en Insta, que es donde estoy generalmente más activa. Estoy como Itzel Escalante 1 y en TikTok como Menomenito. Así que muchas gracias por verme y escucharme. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Besitos.